Hola amigos, soy doña Carmen, una abuela de 78 años de un pueblito chiquito en Oaxaca, México, y hoy les voy a contar algo que me partió el alma en dos. Descubrí que mi padre era un padre de la iglesia, un sacerdote, y mi madre me lo escondió toda la vida hasta que ya estaba en su lecho de muerte. Imagínense eso, un secreto tan grande que me dejó con el corazón hecho trizas, como si me hubieran arrancado un pedazo de mí que ni sabía que existía. Pero vamos paso a paso, porque esta historia es de esas que te aprietan el pecho y te hacen pensar en tus propios secretos familiares. Vivo en una casita humilde aquí en San Miguel del Valle, un lugar tan pequeño que todos nos conocemos por el nombre y el apodo. Mi casa tiene un patio con gallinas que cacarean todo el día, y el olor a tortillas frescas en el comal me despierta cada mañana. Es simple, con piso de tierra apisonada que barro con una escoba de palma y una hamaca en la veranda donde me siento a ver pasar el tiempo. A mi edad, la vida es tranquila, pero por dentro siempre ha habido una tormenta que no entendía. Desde niña sentía un vacío en el pecho, como si me faltara un pedazo del corazón, una herida que sangraba por dentro sin que yo supiera por qué. Pensaba que era normal, que todas las niñas se sentían así a veces, pero no, era algo más profundo, una tristeza que me heredó mi madre sin querer. Mi madre se llamaba Rosa, una mujer callada que siempre bajaba la mirada como un pajarito asustado. Vivíamos en una choza al final del camino empedrado, donde el polvo se levanta con el viento y las lluvias convierten todo en lodo. Ella lavaba ropa ajena para las familias del pueblo, frotando con jabón de coco en el lavadero del río, y sus manos siempre estaban agrietadas, como la tierra seca después de la sequía. No era de muchas palabras mi mamá. Cocinaba tamales de mole en las fiestas del pueblo, rezaba a la Virgen de Guadalupe con un rosario viejo que colgaba de su cuello, pero nunca hablaba de su pasado. Cuando le preguntaba por mi padre, se ponía tiesa, como si le hubieran clavado una espina en la espalda, y cambiaba el tema con un «Eso ya pasó, mija, come tu pozole». Yo crecí con esa ausencia, un hueco que me dolía como un moretón que no se ve, pero late todo el tiempo. En la escuela, las otras niñas hablaban de sus papás, que las llevaban a la feria o les enseñaban a montar burro, y yo inventaba historias para no sentirme tan sola. Decía que mi papá estaba trabajando lejos, en la ciudad, mandando dinero para comprarme dulces, pero era mentira. Y esa mentira me quemaba por dentro como chile en la lengua. El pueblo era de esos donde la vida gira alrededor de la plaza, con su kiosco oxidado y la iglesia blanca que suena campanas al atardecer. En las fiestas de la Virgen, todos bailábamos al son de la banda, comiendo elotes asados y bebiendo atole. Pero yo siempre sentía que algo no encajaba. Mi padrastro, Miguel, llegó cuando yo tenía 8 años. Era un hombre bueno, trabajador en el campo, plantando maíz y frijol con manos callosas. Me trataba bien, me enseñó a reconocer cuando iba a llover por el olor del aire húmedo, pero nunca fue mi papá de verdad. Él tenía su propia tristeza, viudo de antes, y con mi mamá tuvieron a mi hermana menor, Lupita, que nació alegre como un sol de mayo. Lupita era todo lo contrario a mí, charlatana, con risas que llenaban la casa. Y mi mamá la miraba con ojos limpios, sin esa sombra que siempre había cuando me veía a mí. Eso me picaba por dentro, como una espina que no puedes sacar, un celito que no entendía, pero que me hacía llorar a solas en el patio, abrazando a las gallinas. Desde chiquita, ese vacío me empujaba a buscar algo más. En las misas del domingo me quedaba mirando el altar con una ansia que no sabía nombrar. El padre del pueblo,
Un señor mayor, con voz ronca, hablaba de cosas que me llegaban hondo, y yo pensaba que quizás ahí estaba la respuesta a mi dolor sin nombre. A los 15 años sentí un llamado, como una voz bajita en el oído que me decía: «Ve, mija, ahí encontrarás paz». Le conté a mi mamá, esperando que se enojara o me dijera que era una locura. Pero en vez de eso, me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos, y murmuró: «Es lo mejor para ti, Carmen». Parecía aliviada, como si se quitara un peso de encima, y eso me confundió más, pero no pregunté. Me fui al convento en Puebla, un lugar grande, con muros altos y jardines silenciosos, donde el aire olía a incienso y flores marchitas. Ahí me convertí en Sor María, con hábito negro que me cubría hasta los pies y un velo que escondía mi cara. Los primeros días fueron duros, levantándome al amanecer para rezar, lavando pisos fríos que me entumecían las rodillas, pero pensaba que eso llenaría el hueco. En el convento cuidaba enfermos en la enfermería, cambiando vendajes con olor a yodo y dando caldos calientes a los que venían del pueblo buscando ayuda. Tenía un don con los niños, les cantaba canciones suaves para calmar su llanto cuando les ponía inyecciones, y ellos decían que mis manos eran suaves como plumas. Pero por las noches, sola en mi celda, con paredes blancas y una cruz de madera, el vacío volvía más fuerte, como un pozo sin fondo que me tragaba. Lloraba en silencio, preguntándome por qué no era feliz, por qué esa tristeza me seguía como una sombra larga al atardecer. Pensaba que era mi culpa, que no me esforzaba lo suficiente, y me castigaba con más horas de rodillas en la capilla, sintiendo el frío del piso subir por mis huesos. La Madre Superiora, una mujer alta, con ojos estrictos, me decía: «La duda es parte del camino, hermana». Pero eso no me calmaba. A veces recibía cartas de mi mamá, cortas y secas, contando que todo estaba bien, que Lupita crecía fuerte, que Miguel mandaba saludos, pero nunca mencionaba nada del pasado. Eso me dolía como un cuchillo oxidado, porque sentía que había algo escondido, un secreto que me quemaba sin verlo. Un día, después de años en el convento, llegó una carta diferente, de una prima lejana que vivía en la ciudad. Decía algo vago sobre un pecado viejo de mi mamá, un rumor del pueblo que nunca se apagó del todo. Mi corazón latió fuerte, como tambores en una fiesta, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pecado? ¿Por qué nadie hablaba claro? Guardé la carta bajo mi colchón, leyéndola a escondidas. Y esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama dura, con el vacío creciendo como una tormenta que se acerca. Decidí que tenía que saber más, que no podía seguir viviendo con esa espina clavada. Al día siguiente pedí permiso para visitar a mi familia, diciendo que mi mamá estaba enferma, aunque no era del todo verdad. La Madre Superiora me miró con sospecha, pero accedió, y salí del convento con una maletita en la mano, el hábito pesado sobre mis hombros. El viaje en camión fue largo, con caminos polvorientos que me recordaban la infancia, el olor a tierra mojada después de la lluvia, y el corazón me latía con miedo y curiosidad mezclados. Llegué al pueblito al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranja, y la casa de mi mamá parecía más chica de lo que recordaba, con el techo de teja roto y el portón torcido. Mi mamá abrió la puerta, más vieja, con arrugas profundas como surcos en el campo, y me abrazó flojo, sin decir mucho. «Pasa, mija, te preparo un café». Sentí su cuerpo frágil contra el mío y noté que temblaba un poco. Lupita llegó después, con sus hijos correteando, y la cena fue callada, con pozole humeante y tortillas calientes, pero el aire estaba pesado, como antes de una tormenta. Esa noche, en la cama de mi infancia, con el colchón hundido y el olor a lavanda seca, no pude dormir.
Oía a mi mamá toser en el cuarto de al lado, una tos seca que sonaba como hojas crujiendo, y me pregunté si estaba enferma de verdad. Me levanté sigilosa, caminando descalza por el piso frío, y me acerqué a su puerta entreabierta. La vi sentada en la cama, con una vela encendida, mirando una foto vieja que no alcancé a ver bien. Sus ojos brillaban con lágrimas, y murmuraba algo bajito, como una oración rota. Me quedé ahí parada, el corazón apretado como un puño, sintiendo que el secreto estaba a punto de reventar como una fruta madura que cae del árbol. Al día siguiente, mientras ayudaba a mi mamá a pelar maíz en el patio, con las gallinas picoteando a nuestros pies, reuní valor para preguntar: «Mamá, ¿quién era mi papá de verdad? ¿Por qué nunca hablas de él?» Ella dejó caer el elote, su mano temblando como hoja en el viento, y su rostro se puso pálido como la luna. «No es momento, Carmen», dijo con voz quebrada, pero sus ojos decían lo contrario, llenos de un dolor antiguo que me contagió. Insistí, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesito saber, mamá. Ese vacío me está matando por dentro». Ella suspiró hondo, como si expulsara un demonio, y se sentó en la banca de madera, cubriéndose la cara con las manos. Era un hombre bueno, pero las cosas no salieron como debían. Su voz era un hilo delgado, y yo me arrodillé frente a ella, el polvo pegándose a mi hábito. «Cuéntame, por favor». Afuera el viento levantó polvo y el cielo se nubló de golpe, como si el mundo supiera que algo grande iba a pasar. Mi mamá levantó la vista, sus ojos rojos como tomates maduros, y abrió la boca para hablar. Pero una tos fuerte la interrumpió, doblándola en dos. La ayudé a entrar a la casa, dándole agua fresca de la jarra, y la acosté en su cama, con el corazón latiendo loco en mi pecho. «Mañana, mija», murmuró ella, cerrando los ojos. «Mañana te cuento todo». Me quedé sentada a su lado, viendo su pecho subir y bajar con dificultad, el vacío en mi alma creciendo como una grieta en la pared que amenaza con derrumbar todo. Esa noche la tormenta llegó de verdad, con truenos que retumbaban como tambores enfurecidos y lluvia que golpeaba el techo como piedras. Me desperté sudada, el hábito pegado a la piel, y oí a mi mamá gimiendo en su cuarto. Corrí hacia allá, encendiendo una vela que parpadeaba con el viento que se colaba por las rendijas. La encontré sentada en la cama, con el rostro mojado de sudor y lágrimas, abrazando esa foto vieja contra el pecho. «Carmen, ven», dijo con voz ronca, extendiendo la mano. Me acerqué, el piso frío bajo mis pies, y vi la foto. Un hombre joven, con sotana negra, sonriendo con ojos bondadosos. «¿Quién es?», pregunté, un escalofrío recorriéndome la espalda. Ella respiró hondo, tosiendo de nuevo, y con voz temblorosa dijo: «Es tu padre, mija, el padre Juan». El mundo se me vino encima, como si el techo se hubiera caído, y me quedé parada ahí, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me salía del pecho. «No puede ser», murmuré, sintiendo las lágrimas calientes rodar por mis mejillas. Mi mamá kivnul con la cabeza, su mano apretando la mía con fuerza sorprendente para alguien tan débil. «Sí, lo es, y ahora que estoy enferma, no puedo llevarme esto a la tumba». La vela se apagó con un soplo de viento, dejando el cuarto a oscuras, y yo me senté en el borde de la cama, el vacío convirtiéndose en un torbellino que me arrastraba. Ella empezó a hablar bajito, como si temiera que las paredes oyeran, contándome cómo lo conoció en el coro de la iglesia, cantando himnos a la Virgen con voz dulce que le llegaba al alma. Era joven, recién llegado al pueblo, con ojos que veían lo bueno en todos. Yo escuchaba, el estómago revuelto, como después de comer algo malo, imaginando a mi mamá joven, con trenzas largas y falda de colores, enamorándose de un hombre prohibido.
Nos encontrábamos a escondidas en el río donde el agua canta suave y hablábamos horas, tocándonos las manos como si fuera un pecado mortal. Su voz se quebraba y yo le daba palmadas en la espalda cuando tosía, el olor a humo de vela llenando el aire. Pero el amor creció como maleza en el campo y un día tu tío nos vio y todo se derrumbó como casa de adobe en la lluvia. Lágrimas rodaban por su cara arrugada y yo sentía una rabia mezclada con pena, como ácido en las venas. ¿Por qué no me dijiste antes?, pregunté, la voz ahogada. Por vergüenza, mija, por miedo a que te miraran mal, como a mí, la tormenta afuera rugía. Y adentro, mi corazón se rompía en pedazos, pero ella siguió. Me mandaron a un internado en la ciudad, un lugar cruel donde las monjas me golpeaban por pecadora, y ahí naciste tú, en secreto. Me cubrí la boca con la mano, el shock como un golpe en el estómago, y ella tosió más fuerte, doblándose del dolor. Le di agua de un vaso rajado, y ella se recostó, exhausta, pero con ojos que pedían perdón. Tu padre fue transferido lejos, amenazado por la familia, y nunca más lo vi. Yo me quedé ahí, procesando todo, el vacío llenándose de dolor nuevo, como sal en una herida abierta. ¿Y ahora qué, mamá?, pregunté, la voz temblando. Ella cerró los ojos, respirando con dificultad. Ahora descansa, mija, mañana hay más. Pero yo no podía dormir. Me quedé velándola, el viento aullando fuera, sintiendo que mi vida era una mentira que se desmoronaba. Al amanecer, la tormenta pasó, dejando charcos en el patio, y mi mamá abrió los ojos, más débil pero decidida. «Hay cartas, Carmen, cartas que él me mandó». Me levantó de un salto, el hábito arrugado, y busqué en el cajón que ella señaló con dedo tembloroso. Encontré un paquete atado con cordel, amarillo por el tiempo, y lo abrí con manos que no paraban de sacudirse. Las cartas olían a polvo y tiempo olvidado, y empecé a leer la primera. La letra elegante diciendo: «Rosa, mi amor, no pasa día sin pensar en ti y en nuestra hija». Las lágrimas me nublaron la vista, y mi mamá suspiró. «Lee en voz alta, mija». Así lo hice, la voz quebrada, sintiendo el amor prohibido saltar de las páginas como fuego que quema. Cada carta era un pedazo de dolor, hablando de cómo dejó el sacerdocio por nosotras, cómo se hizo maestro en la ciudad para buscarme, enviando dinero que mi mamá rechazaba por miedo. «Quería reconocerte, poner su nombre en tu papel», dijo mi mamá, tosiendo sangre esta vez, y yo corrí por un trapo, el pánico subiendo como bilis. «No te vayas, mamá», supliqué, limpiándole la boca. Ella sonrió débil. «Ya es tarde, pero al menos sabes». Pasé el día a su lado, leyendo más cartas, cada una un clavo en mi corazón, hasta que el sol se puso y la noche volvió fría. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te oculta algo que te cambia todo? Comenta abajo si estás viendo esto desde México o de dónde, y suscríbete para más historias que te llegan al alma. Mi mamá dormía ahora, su respiración rasa, y yo me quedé con una carta en la mano, el papel crujiendo bajo mis dedos, sintiendo un fuego nuevo en el pecho, una determinación de buscar respuestas mientras la luna entraba por la ventana rota. Con la carta arrugada en mis manos, el papel amarillento, crujiendo como hojas secas bajo la luz plateada que se colaba por la ventana astillada, sentí un calor extraño en el pecho, como brasas que se avivan con el viento. No era solo curiosidad, era una urgencia que me picaba la piel, un impulso de desenterrar lo que había estado pudriéndose en silencio por años. Me quedé ahí, en el cuarto oscuro, escuchando la respiración entrecortada de mi mamá, y mi mente voló de vuelta a esos días lejanos en el pueblito, cuando todo parecía simple, pero ya llevaba veneno escondido. Recuerdo cómo, de niña,
El silencio de la casa me envolvía como una manta pesada, sofocante. Mi mamá, Rosa, pasaba las tardes en el lavadero del río, frotando sábanas ajenas con ceniza y agua fría, sus brazos delgados moviéndose como ramas en la brisa. Yo la ayudaba a tender la ropa en el patio, oliendo el jabón casero que picaba en la nariz, y siempre notaba cómo sus ojos se perdían en el horizonte, como si buscaran algo que el viento se había llevado. «Mamá, ¿por qué no cantas como las otras señoras en la plaza?», le preguntaba yo, con mi vestido remendado manchado de tierra. Ella solo sonreía flojo, una sonrisa que no llegaba a los ojos, y respondía: «Hay canciones que duelen demasiado, Carmencita». Ese misterio me carcomía como termitas en la madera vieja de nuestra puerta. En el pueblo, la vida fluía al ritmo de las campanas de la iglesia y las cosechas de maíz que pintaban los campos de verde. Los domingos íbamos a misa, pero mi mamá se quedaba en la última banca, con la cabeza gacha, murmurando oraciones con labios apretados. Yo la veía apretar el rosario hasta que los nudillos se ponían blancos, y me preguntaba por qué parecía temer al altar, como si Dios la mirara con reproche. Una vez, durante la procesión de la Virgen, cuando todos cargaban flores y cantaban alabanzas, ella se quedó atrás, temblando bajo el sol ardiente. «Es el calor, mija», dijo, pero yo sabía que era más, un peso invisible que la doblaba como un árbol viejo bajo la lluvia. Mi padrastro, Miguel, intentaba llenar el vacío con sus historias del campo, contándome cómo olfatear la tormenta por el aire espeso, o cómo plantar semillas para que crecieran fuertes. «La tierra no miente, Carmen», me decía mientras cavábamos surcos en la milpa, el sudor pegajoso en la frente. Él era amable, me regalaba mangos maduros del árbol del vecino, pero sus ojos nunca me miraban como a Lupita, mi hermana pequeña, que llegó como un rayo de luz en nuestra casa sombría. Lupita reía con todo, correteando con sus trencitas volando, y mi mamá la acunaba con una ternura que a mí me dolía como un pellizco en el brazo. Ese contraste me quemaba por dentro, una envidia sorda que no quería admitir. En la escuelita del pueblo, con sus paredes descascaradas y bancos de madera astillada, las maestras organizaban dibujos para el Día del Padre, y yo me escondía en el baño, fingiendo un dolor de panza que nadie creía. «Mi papá está en la ciudad grande, trabajando en una fábrica», mentía a las niñas que presumían regalos hechos a mano. Pero por las noches, acurrucada en mi catre, con sábanas raídas, el mentiroso me pesaba como piedras en el estómago, y lloraba en silencio, preguntándome por qué mi familia era un rompecabezas con piezas perdidas. Una tarde, mi tía Lupe, la hermana mayor de mi mamá, vino de visita con un bulto de frutas del mercado. Mientras pelábamos guayabas en la mesa coja, soltó de pronto: «Tu mamá no siempre fue tan callada, Carmencita. Antes del incidente, bailaba en las fiestas como nadie». Yo abrí los ojos grandes, el jugo pegajoso en los dedos. «¿Qué incidente, tía?». Ella se mordió la lengua, miró a mi mamá, que entraba con una canasta de ropa, y cambió el tema rápido. «Nada, mija, come tu fruta antes que se oxide». Ese comentario se clavó en mí como una astilla bajo la uña, infectándose con el tiempo, haciendo que cuestionara cada mirada evasiva, cada suspiro ahogado. Creciendo, esa inquietud me empujaba a refugiarme en la iglesia, donde el olor a cera derretida y madera pulida me calmaba un poco. Me unía al coro infantil, cantando salmos con voz temblorosa, sintiendo un tirón en el alma que interpretaba como un signo divino. «Dios te llama, Carmen», me dijo el padre anciano, un día después de la práctica, su mano arrugada en mi hombro. Yo asentí, el corazón acelerado como mariposas en una red, pensando que quizás
Ahí encontraría el pedazo faltante. A los 15, con el cuerpo cambiando y el mundo pareciendo más confuso, le anuncié a mi mamá mi decisión de entrar al convento. Esperaba lágrimas o protestas, pero ella solo me miró con ojos vidriosos, abrazándome con fuerza inusual. Ve con Dios, mija, es tu camino. Su voz sonaba aliviada, como si soltara una carga que le aplastaba los hombros, y eso me dejó un sabor amargo en la boca, como café quemado. El viaje a Puebla fue en un camión traqueteante, con caminos serpenteantes que subían las sierras, el aire fresco golpeando mi cara por la ventana abierta. Llegué al convento al atardecer, un edificio imponente con torres que rozaban las nubes, y el portón de hierro se cerró detrás de mí con un clanc que resonó en mis huesos. Ahí me bautizaron como Sor María, cortándome el cabello largo que caía como cascada negra y vistiéndome con el hábito que raspaba la piel como lija. Los días se volvieron rutina. Amaneceres con oraciones en la capilla fría, donde el eco de las voces rebotaba en las paredes de piedra. Tardes en la huerta, arrancando maleza con manos que se ampollaban, oliendo la tierra húmeda y el sudor salado. Cuidaba a los enfermos que llegaban de pueblos cercanos, lavando heridas supurantes con agua bendita y hierbas machacadas, susurrando palabras de consuelo a los que gemían de dolor. «Tienes manos de ángel», me decían las ancianas con fiebre, y yo sonreía, pero por dentro el hueco persistía, un abismo que las plegarias no llenaban. Noches enteras me arrodillaba en el piso helado, suplicando fuerza, pero la duda crecía como hongos en la humedad, susurrando: «¿Por qué no sientes paz?». Confesé a la Madre Superiora, una mujer flaca, con mirada de acero. «Siento un desierto en el alma, madre». Ella asintió seria. «La fe a veces es árida, hermana, pero riega con perseverancia». Sus palabras me daban un respiro temporal, como agua fresca en labios resecos, pero el tormento volvía, más filoso, cortándome como vidrio roto. Una vez, durante una visita rara de Lupita, que vino con noticias del pueblo, mencionó de pasada un chisme viejo. La gente aún murmura sobre mamá y un cura que pasó por San Miguel hace décadas. Mi sangre se heló, como si me hubieran echado agua fría en la espalda. «¿Qué cura?», pregunté, la voz estrangulada. Ella se encogió de hombros. «No sé, solo oí retazos, pero mamá se pone nerviosa si lo menciono». Ese comentario se unió a la astilla de mi tía, formando una espina más grande que me pinchaba el sueño. Empecé a notar patrones en mis recuerdos, cómo mi mamá evitaba las confesiones, cómo guardaba una caja bajo la cama que nunca abría, cómo sus rezos en casa sonaban desesperados como gritos ahogados. En el convento, esa sospecha me hacía cuestionar mi vocación. ¿Era un llamado real o una huida de ese dolor heredado? Rezaba más fuerte, ayunaba hasta que el hambre me mareaba. Pero el vacío se expandía, un pozo que absorbía la luz. Durante una tormenta similar a la de esa noche con mi mamá, el trueno retumbaba como juicios divinos, y yo me acurrucaba en mi celda, el hábito húmedo por la gotera del techo, preguntándome si mi vida era una cadena de mentiras encubiertas. Los años pasaban lentos como miel espesa y subí en la jerarquía haciendo votos perpetuos con manos temblorosas, jurando pobreza y obediencia ante un altar adornado con velas parpadeantes. «Entrego mi alma», dije, pero por dentro un eco respondía: «¿A qué precio?». Cartas esporádicas de casa llegaban, hablando de cosechas malas o fiestas alegres, pero nunca del pasado. Una de mi tía soltó otra pista: «Tu mamá guarda un secreto que la carcome, como gusanos en la fruta». No pregunté más por carta, pero el fuego se avivaba, quemándome las entrañas. En la enfermería, mientras curaba a un niño con tos ferina,
Su carita pálida me recordaba mi propia fragilidad infantil, y lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas, mezclándose con el sudor. —¿Por qué lloras, Sor? —preguntó él. —Por un dolor viejo, hijito —respondí, secándome con la manga. Esa noche, sola, con el viento aullando fuera, decidí que no podía ignorarlo más. Necesitaba respuestas, como aire para un ahogado. Al amanecer, con el sol tiñendo el cielo de rosa, escribí una carta a Lupita pidiendo detalles, el lápiz raspando el papel como uñas en madera. La envié con manos inestables, sintiendo que abría una puerta que quizás no podría cerrar. Pero las respuestas no llegaban fáciles. Lupita contestó vaga: «No revuelvas el polvo, hermana». Eso solo alimentó el incendio, haciendo que mis días en el convento se volvieran asfixiantes, como humo en un cuarto cerrado. Durante una misa especial, con incienso espeso nublando el aire, el predicador habló de verdades ocultas que envenenan el alma, y sentí, como si me hablara directamente, un puñal en el costado. Me confesé después, balbuceando: «Siento una culpa que no es mía, padre». Él murmuró absoluciones, pero el alivio era falso, como lluvia que no moja. En la huerta, arrancando raíces tercas, me imaginaba desenterrando el secreto de mi mamá, cada tirón un eco de mi frustración. Una tarde, una novicia nueva compartió su historia de un padre ausente, y yo asentí, el corazón apretado, pensando: la mía es peor, pero no lo sabes. Ese paralelismo me aislaba más, un muro invisible que crecía. Noches de insomnio se multiplicaban, con sueños donde corría por campos infinitos buscando una figura borrosa. Despertaba empapada, el hábito pegajoso, y me arrodillaba de nuevo suplicando claridad. La Madre Superiora notó mi palidez. «Hermana María, pareces un fantasma». «Es el cansancio, madre», mentí, pero era el peso de lo no dicho. Finalmente, una carta anónima llegó, con sello de la ciudad, diciendo: «Pregúntale a tu madre sobre el padre Juan. Él es la clave». Mi pulso se aceleró, como caballos desbocados, y guardé el papel en mi bolsillo, sintiéndolo quemar contra mi piel. Esa noche, bajo una luna llena que iluminaba la celda como un farol, releí las líneas una y otra vez, el papel temblando en mis dedos. Decidí pedir permiso para una visita larga, alegando salud familiar, y la superiora accedió con reticencia. El viaje de regreso fue un torbellino, con paisajes borrosos por la ventana, mi mente un remolino de preguntas. Al llegar, encontré a mi mamá más delgada, con ojeras como moretones, y supe que el momento había llegado. «Tenemos que hablar», dije, sentándome en la mesa astillada, el café humeante entre nosotras. Ella evitó mi mirada, removiendo la taza con cuchara tintineante, pero yo insistí, el fuego en el pecho ahora una hoguera. «Dime la verdad, mamá, o me romperé en pedazos». Ella suspiró, los hombros cayendo como si cargara el mundo, y empezó a hablar, su voz un hilo frágil en el aire quieto del atardecer, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que se filtraba por las cortinas raídas. Mi mamá tomó un sorbo de agua de la jarra empañada, su garganta rasgando el silencio como papel rasgado. «Fue en el coro de la iglesia donde todo empezó», murmuró, sus palabras saliendo lentas, como gotas de un grifo que gotea. Yo me incliné más cerca, el olor a tierra húmeda del patio mezclándose con el aroma rancio de su aliento, y sentí un escalofrío subir por mi espina dorsal, como si el aire se hubiera enfriado de golpe. Ella continuó, los ojos perdidos en algún punto lejano, recordando cómo, a los 17, con falda plisada y zapatos gastados, se unió al grupo de cantores para las misas de domingo. El padre Juan acababa de llegar con su sotana limpia
y una voz que resonaba como eco en las montañas. No era como los curas viejos del pueblo, cascarrabias que sermoneaban sobre pecados eternos. Él hablaba de misericordia, de un Dios que perdonaba como una madre que arrulla a su crío. En los ensayos, después de entonar himnos a San Judas Tadeo, él se acercaba a charlar, preguntando por sus sueños, por las cosechas fallidas que dejaban a la familia con el plato vacío. Me hacía sentir vista, Carmen, no como una más en el rebaño. Sus dedos arrugados jugueteaban con el borde de la colcha deshilachada, y yo notaba cómo su pecho subía y bajaba con esfuerzo, como si cada recuerdo le costara un pedazo de vida. Al principio eran solo palabras, pero luego un toque accidental en la mano al pasar la partitura, y algo se encendió dentro de mí, como chispa en paja seca. Se encontraban a hurtadillas junto al río, donde el agua murmuraba secretos entre las piedras lisas, y el viento llevaba el perfume de las flores silvestres que crecían en las orillas. Ahí, bajo la sombra de los sauces llorones, hablaban de un futuro imposible, sus manos entrelazadas como raíces que se buscan en la oscuridad. Él luchaba, mija, decía que era un voto roto, un juramento al cielo que no podía romper, pero el deseo crecía como río crecido en temporada de lluvias, y una noche de luna nueva se entregaron en un claro escondido, el suelo mullido con hojas caídas amortiguando sus suspiros. Yo escuchaba, el estómago revuelto, como después de comer fruta verde, imaginando a mi mamá joven, vulnerable, envuelta en un amor que el mundo tacharía de veneno. De pronto, una ráfaga de viento sacudió la ventana, trayendo el eco distante de un perro ladrando, y mi mamá se interrumpió con una tos ronca que le sacudía el cuerpo como rama en vendaval. Le alcancé un trapo limpio, manchado ya de flemas oscuras, y ella lo apretó contra la boca, los ojos acuosos brillando bajo la luz tenue de la lámpara de queroseno. Después vino el horror. Prosiguió cuando la crisis pasó, su voz ahora un susurro áspero. Mi tío, el hermano mayor de mi abuelo, los descubrió una tarde mientras pescaba en el río. Vio sus siluetas unidas en un abrazo prohibido y corrió al pueblo como alma perseguida por diablos. Esa noche, la familia se reunió en la casa grande, con velas titilantes iluminando rostros furiosos. Me llamaron perdida, una mancha en el honor, y me arrastraron al internado de Santa Rosa en la ciudad, un lugar de muros grises y reglas de hierro. Ahí, las monjas, con hábitos tiesos y miradas como cuchillas, la obligaban a fregar pisos hasta que las rodillas sangraban, llamándola pecadora con cada golpe de vara en las palmas. Me golpeaban por rezar mal, por llorar de noche, por todo lo que les recordaba mi error. El relato me golpeaba como olas en acantilado, cada detalle un salpicón de sal en heridas abiertas. Sentía una ira burbujeante como olla al fuego, hacia esa familia que la había desterrado como a una leprosa, pero también un pinchazo de traición hacia ella por haber sepultado todo bajo capas de mutismo. ¿Y el padre Juan? Pregunté, la palabra padre atascándose en mi garganta como espina de nopal. Ella cerró los ojos un momento, como si reviviera el caos, y contó cómo lo confrontaron esa misma noche. Un grupo de hombres con antorchas y voces roncas, amenazando con denunciarlo al obispo si no desaparecía antes del alba. Lo exiliaron a un pueblo remoto en las sierras sin chance de despedida, solo una nota que me pasó a escondidas. Te llevo en el alma. Yo nací en ese internado, entre muros que olían a desinfectante y llantos ahogados de otras muchachas corregidas. Te saqué de ahí a los pocos meses, mija, volviendo al pueblo con la cabeza baja, fingiendo que eras hija de un amor fugaz que se fue. La familia la aceptó de vuelta.
pero con condiciones. Silencio eterno como tumba sellada. Una lágrima rodó por su mejilla hundida, y yo la sequé con el dorso de la mano, sintiendo su piel como papel de cebolla. El shock me atravesaba como relámpago en tormenta, iluminando rincones oscuros de mi vida. Por eso el vacío perpetuo, por eso mi huida al convento, como eco de un pecado que no era mío. Me sentía estafada, un títere en una obra que no había elegido, pero al mismo tiempo una compasión tibia se filtraba, como sol después de chaparrón, al imaginar su terror adolescente, sola en ese lugar de castigos donde las noches eran eternas y los días un ciclo de humillaciones. Te entiendo el miedo, mamá, pero ¿por qué tanto tiempo callada? Inquirí, la voz suave como algodón, aunque por dentro un torbellino me azotaba. Ella tosió de nuevo, un sonido húmedo y alarmante, y se recostó en las almohadas apelmazadas, el pecho agitado como mar picado. Por ti, Carmen, para que no te señalaran como hija de pecado, para que vivieras sin esa sombra. Pero la sombra había crecido conmigo, un fantasma que me perseguía en sueños, susurrando dudas en las horas muertas. Afura, el crepúsculo se profundizaba, trayendo el chirrido de grillos y el aroma de humo de fogatas vecinas, donde alguien asaba tamales envueltos en hojas de maíz. Yo me levanté a preparar una infusión de hierbas, el vapor subiendo como niebla en la cocina diminuta, y mientras removía la cuchara en la olla abollada, mi mente danzaba entre rabia y empatía, como baile descompasado. ¿Cómo procesar que mi existencia era fruto de un amor vedado, que mi sangre llevaba el eco de un voto roto? Al volver con la taza humeante, encontré a mi mamá con los ojos entrecerrados, murmurando nombres olvidados. Juan. Perdóname, balbuceó, y yo le di de beber sorbos pequeños, el líquido caliente calmando su garganta irritada. Descansa, mamá, no fuerces, susurré, pero ella negó con la cabeza, un gesto de determinación en su mirada opaca. Hay más, mija, cartas que guardé como tesoros enterrados. Señaló con dedo tembloroso un cajón en la cómoda astillada, y yo lo abrí, encontrando un fajo atado con cinta descolorida, el polvo cubriéndolo como velo de olvido. Las leí esa noche, bajo la luz amarillenta de la lámpara, mientras mi mamá dormitaba intermitente. Cada misiva era un latido del pasado, él describiendo su nueva vida en un pueblo polvoriento, enseñando a niños en una escuelita de adobe, pero siempre con líneas dedicadas a nosotras. Pienso en nuestra hija, Rosa, en cómo será su risa, sus pasos. Otro twist me golpeó como piedra lanzada. Había intentado enviarnos apoyo, monedas envueltas en papel, pero mi mamá las devolvía, temiendo que el pueblo oliera el escándalo. No quería atarte a eso, explicó ella al despertar, su voz un eco débil. Yo asentí, el corazón dividido como fruta partida, sintiendo traición por su rechazo, pero comprensión por su pánico. ¿Lo viste alguna vez después? Pregunté, doblando las cartas con cuidado. No, mija, el exilio fue total, como muro de adobe que no se trepa. La noche avanzaba, el reloj de pared tic-tacando como corazón ansioso, y yo me quedé velándola. El drama interno arremolinándose como humo de incienso, preguntándome cómo mi fe, forjada en el convento, resistiría esta revelación que lo cuestionaba todo. Al alba, con el gallo cantando ronco desde el patio, mi mamá empeoró, la fiebre subiendo como llama avivada. Llamé al curandero del pueblo, un viejo con manos nudosas, que trajo hierbas machacadas en mortero, oliendo a salvia y menta. Es el pulmón, doña Carmen, y algo más que le come el espíritu, diagnosticó, untando ungüento en su pecho. Yo lo ayudé, el vapor de las hierbas llenando el cuarto como niebla matutina, pero mis pensamientos volaban
a ese internado cruel, donde la habían marcado como animal. Cuéntame más de ahí, pedí cuando él se fue, sentándome en la silla coja. Ella obedeció, describiendo las celdas frías con catres duros, las monjas que azotaban con correas por cualquier susurro, las comidas escasas de atole agrio que revolvían el estómago. Ahí supe que te llevaba dentro y luché por no perderte. El relato me estrujaba el alma, como mano que aprieta limón, sacando jugo amargo de empatía. Me sentía partida, furia por el silencio que me robó un padre, pero piedad por su calvario, un equilibrio precario como caminar en cuerda floja. Días después, mientras le daba caldo de pollo cocinado en fogón de leña, con vapor que empañaba las ventanas, surgió otro detalle chocante. Una prima lejana, la que envió la carta anónima, había sido testigo parcial, viendo cómo la familia la embarcaba en una carreta al internado, gritando maldiciones al viento. Ella me escribió años después, urgiéndome a contarte, pero yo la ignoré. Eso avivó mi investigación secreta. Escribí a esa prima desde el pueblo. La carta, saliendo con el cartero en su bicicleta oxidada. La respuesta llegó semanas después. Un sobre arrugado con más pistas. Tu padre cambió de nombre al dejar la sotana, se hizo maestro en la capital, buscando siempre. El impacto me dejó sin aliento, como puñetazo en el diafragma, y compartí con mi mamá, quien asintió cansada. Sí, lo supe por rumores, pero callé. La rabia bullía de nuevo, como sopa que hierve, pero la contuve, frotando su espalda cuando otra tos la atacaba. En una noche de tormenta furiosa, con relámpagos iluminando el cuarto como flashes acusadores, ella confesó lo último. Naciste en ese lugar de pesadillas, mija, y juré protegerte del estigma. El trueno retumbaba, el agua golpeando el techo como dedos impacientes, y yo la abracé, sintiendo su cuerpo frágil como rama seca. Me duele el alma como trueno en el pecho, admití, pero también veo tu terror, como sombra que te persiguió. Capas de emoción se entretejían, traición que ardía, empatía que suavizaba, un tapiz complejo que me transformaba. Al calmarse la lluvia, dejando un olor a tierra lavada, mi mamá durmió, y yo me quedé con la prima carta en mano, planeando un viaje a la capital para rastrear huellas de él, el corazón latiendo con una mezcla de temor y anhelo. Con el sol del mediodía filtrándose a través de las nubes dispersas, dejando un brillo húmedo en las hojas de los árboles que goteaban aún por la tormenta pasada, me levanté de la silla con las piernas entumecidas, guardando esa carta prima en el bolsillo de mi hábito como un talismán ardiente. El temor y el anhelo se entretejían en mi pecho como hilos en un telar descontrolado, impulsándome a actuar antes de que el coraje se evaporara como charco bajo el calor. Decidí que no podía esperar más. Esa misma tarde, mientras mi mamá ronroneaba en un sueño inquieto, empaqué una mochila raída con lo esencial, un cambio de ropa civil que Lupita me prestó, unas monedas ahorradas del convento y el fajo de cartas atado con un lazo deshilachado. El autobús a la capital salía al atardecer, un armatoste oxidado que traqueteaba por caminos empedrados, y yo subí con el estómago hecho un nudo, oliendo el humo del escape mezclado con el aroma de pan fresco que vendían en la terminal. Durante el viaje, las sierras se desdibujaban en la ventana empañada, y mi mente repasaba cada línea de esas misivas, imaginando a un hombre que había cambiado sotana por libros de escuela, buscando en vano a una hija que no sabía su nombre. Llegué a Ciudad de México, al amanecer, la urbe un caos de claxones y vendedores ambulantes gritando ofertas de tacos al pastor, el aire espeso con olor a fritanga y smog. Con la dirección que la prima me dio en su respuesta apresurada,
un barrio humilde al sur, con casas de bloc gris y tendederos cruzando las calles. Caminé horas bajo un sol que picaba como agujas en la piel. La casa de la prima era una construcción baja, con puerta de metal abollado, y ella me recibió con ojos curiosos, una mujer regordeta con delantal manchado de harina. «Pasa, Carmen, te esperaba», dijo, sirviéndome agua fresca de Jamaica en un vaso rajado. Ahí, en su sala, con muebles desparejados y un ventilador zumbando, me contó lo que sabía. Mi padre, ahora solo Juan Ramírez, había dejado el clero tras el escándalo, mudándose a la capital para reinventarse como profesor en una escuela pública de barrio pobre. Daba clases de historia y literatura, con pasión que encendía a los chamacos. Relató, sacando un álbum polvoriento de un cajón chirriante. Las fotos me golpearon como viento helado. El joven con sotana, luego maduro con camisa arrugada, rodeado de alumnos sonrientes en un patio escolar con murales descoloridos. Pero el golpe mayor vino cuando mencionó, casi de pasada, un detalle que me dejó sin aire. Tuvo otro hijo, ¿sabes?, con una maestra que conoció años después, un muchacho que creció sin dramas, pero mi mundo se inclinó como piso resbaloso y pregunté con voz ahogada, ¿otro hijo? ¿Un hermano? Ella asintió, los ojos bajando como si pesaran. Sí, Eduardo, pero falleció joven, en un accidente de moto hace 10 años. Nunca supo de ti. Juan lo mantuvo en secreto, para no complicar más. El twist me atravesó como cuchillo torcido, revelando no solo un padre perdido, sino un lazo familiar roto antes de formarse, un medio hermano que podría haber compartido risas o confidencias, pero que el destino se llevó como hoja en corriente. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, salpicando el álbum, y la prima me abrazó, su cuerpo suave, oliendo a cebolla frita. Juan siempre te buscó, Carmen. En sus diarios hay páginas enteras dedicadas a ti, poemas que escribió como si te hablara. Me entregó un cuaderno encuadernado en cuero agrietado, las páginas llenas de letra inclinada, hablando de una niña imaginada que crecía en un pueblito lejano, con ojos como los suyos y una curiosidad que devoraba libros. Leí esas entradas esa noche en un hostal barato, con paredes manchadas y un colchón hundido que crujía con cada movimiento. La luz de una bombilla desnuda bailando sombras en las páginas. Las «Hija mía, invisible, pero real, sueñas con estrellas mientras yo cuento las mías desde aquí», escribía en una, y sentí un calor expandirse en el pecho, como fuego que calienta en invierno crudo. Otro poema describía un reencuentro soñado en una plaza con fuentes borboteantes, donde nos reconocíamos por el pulso compartido. Pero el dolor por Eduardo me carcomía, un vacío nuevo que se sumaba al viejo, imaginando a un joven con rasgos míos, riendo en fotos que la prima me mostró, él con cabello rizado, posando en una graduación con diploma en mano. ¿Por qué no me buscó a mí también?, me preguntaba. El insomnio tejiendo redes en mi mente, como araña en esquina olvidada. Al día siguiente, con el cuaderno bajo el brazo, visité la tumba de mi padre en un cementerio periférico, un lugar de cruces torcidas y flores plásticas desvaídas por el sol. La lápida simple decía Juan Ramírez, maestro de almas, 1925-1995, y me arrodillé en la grava crujiente, dejando un ramo de margaritas amarillas que compré en un mercado cercano, oliendo a tierra fresca y pétalos dulces. Ahí, con el viento removiendo mi velo, hablé en voz alta por primera vez. «Papá, no te conocí, pero tus palabras me encontraron, como río que busca el mar». Lágrimas mojaron la piedra y sentí una paz frágil asentarse, como polvo después de ventarrón. La prima me acompañó
contándome anécdotas. Cómo él donaba libros a niños de la calle, cómo nunca se casó de nuevo, tras perder a la madre de Eduardo, dedicando su vida a enseñar como redención. Quería reconocerte legalmente, mandó papeles, pero tu mamá... Asentí, el puzzle completándose con piezas dentadas que encajaban a la fuerza. De vuelta en el pueblito, con el autobús traqueteando de regreso bajo un cielo estrellado que parpadeaba como ojos curiosos, encontré a mi mamá peor, postrada con respiración sibilante como viento en grietas. Lupita me recibió con abrazo apretado, oliendo a jabón de lavanda, y juntas velamos sus últimos días, dándole sorbos de té de manzanilla que calmaban su agitación. «Perdóname, Carmen», murmuró ella en un momento lúcido, su mano flaca como rama seca en la mía. Lo hice por amor torcido. La besé en la frente arrugada, susurrando: «Ya pasó, mamá, el perdón fluye como agua limpia». Tras su partida, en un funeral sencillo, con el pueblo reunido bajo un toldo raído, cantando corridos tristes al son de una guitarra desafinada, decidí romper cadenas. Pedí dispensa del convento con una carta larga, explicando mi transformación. La verdad me llama a un camino nuevo, madre, donde la fe se vive en libertad. La respuesta llegó compasiva, liberándome como pájaro de jaula. Cambié mi nombre legal en el registro civil, un trámite polvoriento en una oficina con ventiladores ruidosos, convirtiéndome en Carmen Ramírez López, honrando a ambos padres en un acto que sellaba heridas como cicatriz curada. Dejé el hábito por ropa simple, faldas de algodón y blusas bordadas que compré en el mercado, sintiendo el viento en mi cabello corto como caricia olvidada. En San Miguel empecé a enseñar a niños en la escuelita local, contando historias de historia y vida, con pizarrón manchado de tiza y risas infantiles que llenaban el aula como música alegre. Compartía mi relato en círculos de mujeres, alrededor de fogatas crepitantes, donde el humo subía espirales al cielo nocturno, inspirando a otras a romper silencios que las ahogaban. La transformación me empoderaba, pasando de sombra pasiva a luz activa, organizando talleres donde hablábamos de amores truncados y familias rotas, con café humeante y galletas de avena repartidas en platos desportillados. El dolor se transforma en fuerza cuando se nombra, decía, y ellas asentían, ojos brillando con lágrimas contenidas. Un día, una joven con bebé en brazos me confesó un secreto similar y la abracé sintiendo el ciclo romperse como cadena oxidada. Ahora, en mi casita con patio florido, donde planto hierbas que curan cuerpo y alma, vivo con esa paz ganada. El medallón de mi padre, un relicario con su foto que la prima me dio, colgando de mi cuello como ancla. Reflexiono en las noches, con estrellas punteando el cielo como promesas, que el shock inicial fue un terremoto que destruyó para reconstruir, dejando un terreno fértil donde crece esperanza. No dejes que el secreto te encadene. Ábrelo como flor al sol, comparto en mis pláticas, y el eco resuena en corazones ajenos. Si esta historia te removió algo dentro, como remolino en agua quieta, comenta «Yo escuché, abuelita», y cuéntame si has vivido un secreto que te cambió. Suscríbete para más relatos que curan. Porque en México las verdades ocultas nos hacen resilientes como el nopal que florece en desierto. Me senté en la veranda esa tarde, con el sol poniéndose en un estallido de colores, el viento susurrando promesas de mañana, y toqué el medallón, sintiendo su calidez como abrazo póstumo.